Para hablar sobre el tema, hoy nos acompaña la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Bienvenida, doctora Ordóñez. Gracias por asistir a este espacio. Buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia que nos escucha a través de su señal de Vistazo en Vivo. Para mí es motivo de mucho entusiasmo, de mucho optimismo, comentarles que el gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso ha marcado un hito histórico para la región, que es justamente el inicio del proceso de vacunación a los pueblos guaraníes que se encuentran en la zona intangible de nuestra Amazonía ecuatoriana. Doctora, quisiera empezar preguntándole o pidiéndole que nos ponga en contexto el rol del Estado con los pueblos no contactados y la importancia de crear un cerco de inmunización en el territorio en el que habitan. Estamos hablando específicamente, como ya lo mencionó, de la zona intangible del Yasuní. Sí, justamente la Secretaría de Derechos Humanos, que es la cartera la cual estoy liderando en este momento, tiene una responsabilidad muy importante que tiene una connotación internacional, que es proteger y garantizar la vida de los pueblos que se encuentran en aislamiento voluntario en la Amazonía ecuatoriana. Esto se debe a que son un patrimonio vivo de la humanidad y merecen la protección. Como ustedes conocen, hay muchísima normativa internacional, recomendaciones de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos han pedido a esta cartera de Estado que no solo informemos cuáles son las acciones que el Estado ecuatoriano hace, sino cuáles son las medidas que como Estado, como gobierno, estamos implementando para garantizar la protección, la seguridad y garantizar la vida de estos pueblos. Aquí es importante hacer una puntualización. Es derecho de los pueblos en aislamiento voluntario vivir como así ellos lo han concebido, de forma aislada. Estamos hablando puntualmente de las comunidades Tagaer y Taromenari. Sin embargo, en la zona intangible que se encuentra en la Amazonía ecuatoriana, estamos hablando de una superficie de aproximadamente que cubre 2 provincias, Orellana y Pastaza, están otros pueblos, los pueblos Tagaer y Taromenari. Estos pueblos se relacionan fuera y dentro de la zona intangible. Entonces nosotros como Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con el Ministerio de Salud, iniciamos el pasado junio el proceso de inmunización. Primero vamos a empezar con el personal que nosotros tenemos en una estación de monitoreo, que justamente es un espacio permanente físico de la Secretaría de Derechos Humanos para monitorear toda la zona. Una vez concluido con el personal que se encuentra en la estación, vamos a trasladarnos a cada una de las diferentes comunidades que se encuentran dentro de la zona intangible y vamos a proceder junto con el Ministerio de Salud al plan de vacunación. Nosotros hemos dividido en 3 grupos, en 3 comunidades. Y aquí lo que vamos a hacer es ir nosotros hacia donde están estas comunidades. Vamos a utilizar una logística muy compleja, muy delicada, que incluye incluso traslado fluvial por el río Chiripungo. Ahora, doctor Ordóñez, del levantamiento que ha hecho la Secretaría de Derechos Humanos, de la información que han obtenido, ¿cuántas comunidades son o cuántas personas habitan en estas comunidades y de cuántas vacunas estamos hablando que se necesitarán? En esta fase de vacunación estamos hablando de 7 comunidades y nosotros ya iniciamos un proceso de socialización. Estamos hablando de aproximadamente, esto puede cambiar en las próximas semanas, de 80 personas de los pueblos guaraníes que viven dentro de la zona intangible. Puntualizo esto porque hay pueblos guaraníes que están también en la ciudad de Coca. Entonces, estamos hablando de cerca de 80 personas que están en la zona intangible de 7 comunidades que las hemos dividido en grupos de 3, que básicamente se corresponde a los grupos familiares de estas comunidades. ¿Y las personas de esas comunidades de qué edades son? ¿Va a ser una inmunización total a todas las edades o a partir de qué rango de edades? Desde el año 2012, diferentes organismos internacionales que trabajan justamente la protección a los pueblos y nacionalidades determinaron que este grupo humano es uno de los más vulnerables. Es por eso que en esta fase de vacunación se están contemplando y tenemos el registro de personas quienes han dado su consentimiento para este proceso de vacunación desde los 18 hasta los 97 años. Aquí también es muy importante que conozca la ciudadanía que nosotros estamos haciendo todo un registro farmacológico, estamos haciendo un seguimiento permanente de los pueblos guaraníes con quienes nosotros tenemos contacto a través de nuestros líderes monitores, que son personas que hablan su lengua, que son también guaraníes y que nos ha permitido justamente tener esta conexión, este puente de diálogo. Entonces, el proceso es de 18 hasta 97 años con permanente vigilancia médica, seguimiento antes y después del proceso de vacunación.
Doctor Ordóñez, en este tiempo de la pandemia, que ya llevamos más de un año, ¿hay datos sobre contagios y fallecimientos en estas comunidades guaraní, específicamente en esta parte de la zona intangible, o el Ministerio de Salud no tiene este tipo de registros? Lamentablemente sí se han dado contagios de los pueblos guaraníes, que son personas que, como le comentaba, se encuentran en el casco de la ciudad de Coca, que se movilizan. Lamentablemente el virus se ha expandido muchísimo a nivel del mundo y sí, efectivamente tenemos estos registros. Nosotros estamos de igual manera trabajando permanentemente en hacer el mayor registro y el mejor monitoreo. Aquí es importante comprender que, por ejemplo, esta zona es intangible. Nadie puede tocar esta zona, nadie puede ingresar a esta zona y el monitoreo es incluso dificultoso. No podemos utilizar ni siquiera un dron, por ejemplo, porque el sonido del dron afecta a las comunidades que se desenvuelven en las zonas intangibles. Entonces, es por eso que el Estado ha tenido estas dificultades para llevar el correcto monitoreo. Ahora, regresando un poco a la permanencia y supervivencia de los pueblos no contactados, en este levantamiento de información, ¿tienen registros de contactos recientes o avistamientos para saber por dónde se están moviendo estos grupos o no? En los últimos, la Secretaría de Derechos Humanos tiene que hacer estos monitoreos permanentes. A veces se dan contactos, por ejemplo, sobre todo en el río Shiripungo, porque son espacios que comparten tanto los pueblos Taromenari con los pueblos guaraníes. Entonces sí se registran a veces contactos. Afortunadamente no hemos tenido contactos violentos, al menos desde que nosotros hemos asumido funciones. Ahora, recordemos, y para poner un poco en contexto, que monitorear esta zona es de vital importancia para evitar matanzas como la ocurrida en 2013, cuando un grupo de taromenanes atacaron a unos líderes guao, específicamente un líder, un anciano de nombre Umpure y su esposa Bogañé. En retaliación, sus familiares atacaron a los no contactados, matando a varios de sus integrantes. Eso es una tragedia porque son poblaciones pequeñas. Entonces, a partir de eso no hemos tenido más registros. ¿Hay tal vez ahí una deficiencia del Estado o en realidad no hay registros de avistamientos o choques o encuentros entre guaos y tagaeris? Estos encuentros, como le comentaba, sí se dan, sobre todo en la zona del río Shiripungo. Sin embargo, desde que asumimos funciones, nosotros hemos tomado la decisión de hacer una reingeniería interna y de todos los recursos que tenemos disponibles al momento para la Subsecretaría de Protección de Derechos Humanos, enfocarles para justamente el monitoreo y evitar que se den en la medida de lo posible estos lamentables hechos y estos lamentables acontecimientos. Como le decía, la zona en donde se encuentran es intangible, es la selva ecuatoriana, es un territorio muy sensible, muy delicado, y nosotros estamos actuando en el marco de nuestras competencias para evitar cualquier afectación que se pueda dar en esta zona. Es decir, que si ha habido encuentros y han sido pacíficos o de alguna manera no ha habido mayor inconveniente, quiere decir que los pueblos no contactados están en permanente tránsito por ahí y que no hay ningún problema en este momento como hubo en años pasados. Las comunidades están totalmente moviéndose, siempre están en tránsito. Sin embargo, cuando hay algún tipo de contacto, por ejemplo, es que dejaron de los productos que ellos utilizan para alimentarse, entonces dejaron ahí esos restos de la alimentación que estaban ahí. Entonces, por ejemplo, nuestros líderes monitores nos han comentado que vieron eso, pero digamos un contacto, cara a cara no hay. No se ha dado. Y también esto es muy importante, Alejandro, que la ciudadanía comprenda que uno de los factores de riesgo que tiene nuestra misión en el proceso de vacunación es justamente que nos encontremos primero en el río Shiripungo y que el río baje su caudal. Este es un riesgo, y el otro riesgo es justamente que mientras nosotros estemos haciendo la misión se dé el movimiento de estas comunidades. Entonces aquí es importante, nosotros vamos a hacer un piloto antes de la misión. La misión que va a ingresar a la zona es un grupo humano muy reducido, porque como les decía, nosotros no podemos exponer a estos pueblos y el territorio es sumamente complejo. Entonces no ha habido un contacto cara a cara. Lo que hay es, por ejemplo, que se ve que estuvieron ahí, que durmieron ahí, que pernoctaron ahí, la alimentación que tuvieron, que es lo que hacen nuestros líderes monitores, que tenemos aproximadamente 15 personas que se están desplazando en la estación de monitoreo que nosotros tenemos justamente para ese fin.
Ahora, doctor Ordóñez, lo que sí tenemos noticias es de cómo avanza la frontera de extracción petrolera y la tala ilegal, sobre todo en los límites del Parque Yasuní. Esta presión sobre el hábitat de los no contactados puede en cualquier momento desatar una nueva tragedia. Lo están analizando, están haciendo planes de contingencia. No sé, ¿cuáles las medidas que están tomando? Desde la Secretaría de Derechos Humanos nosotros estamos trabajando actualmente en un levantamiento de puntos que mediante el registro aéreo que se pudo hacer en el año pasado se ha identificado, por ejemplo, tala ilegal de árboles, lo que usted también comentaba con respecto a las actividades económicas que se dan en la región. Entonces, lo que nosotros estamos monitoreando y tenemos que hacer un trabajo articulado con las otras carteras de Estado es justamente que la zona de amortiguamiento esté muy bien cuidada y muy bien resguardada, porque como le digo, estos pueblos y estas comunidades se mueven en toda esa zona. Entonces, es realmente responsabilidad de esta cartera de Estado justamente monitorear la zona de amortiguamiento de la zona intangible. Para terminar con el tema petrolero aquí, el gobierno, usted recordará, de Rafael Correa, prometió salvar el Yasuní y terminó incentivando la explotación petrolera al interior del parque. Eso lo hizo moviendo y modificando mapas del territorio, de la zona intangible, para decir que los pueblos no contactados se habían movido a otro lugar o incluso habían desaparecido. El gobierno del señor Guillermo Lasso ha planteado duplicar la producción petrolera. ¿Cómo se vigilará para que este ofrecimiento no afecte al territorio intangible como ya se lo hizo en anterior gobierno? Justamente uno de los desafíos es trabajar articuladamente con las diferentes carteras de Estado y comprender, y de hecho es por eso que está dentro de esta priorización a los pueblos en aislamiento voluntario, es compromiso del gobierno del encuentro garantizar su protección y se ha priorizado en esta primera fase como es de conocimiento de todos ustedes. Entonces, desde nuestra Secretaría vamos a hacer todos los canales de diálogo, estamos justamente haciendo un levantamiento nuevo de un mapa que necesitamos ubicar específicamente donde nosotros hemos visto o donde se ha visto y se ha colaborado con otras instancias, con otras autoridades donde hay tal ilegal. Incluso el turismo también es una actividad que puede afectar a estos pueblos en aislamiento voluntario de la zona intangible, las actividades petroleras. Actualmente estamos trabajando en mapear muy bien la zona, asumimos funciones hace no mucho y hemos dedicado todo nuestro contingente a hacer justamente este mapeo claro de dónde se están moviendo. También tenemos que trabajar con el hermano país de Perú, porque justamente en la frontera con Perú hemos visto un pequeño problema de tala ilegal de árboles. Entonces estamos trabajando articuladamente, es compromiso del gobierno del presidente Guillermo Lasso garantizar la plena vigencia de los derechos humanos para todos los ecuatorianos y en especial para los grupos de atención especial. Para finalizar este bloque me gustaría preguntarle si la Secretaría de Derechos Humanos hará algo con la denuncia sobre la ilegal extracción de material genético de los guaraní, porque este es un caso que salió hace unos 6, 8 años y quedó en el aire. Recordemos que investigadores estadounidenses se llevaron muestras de sangre de los guaos en los años 90 sin consentimiento y lo comercializaron alrededor del mundo. ¿Hay tal vez alguna medida que se vaya a tomar sobre este caso? Estamos estudiando todas las tareas pendientes que teníamos y que ha tenido el gobierno ecuatoriano, los pueblos y en aislamiento voluntario tienen el permanente vigilamiento de los organismos internacionales. Entonces nosotros estamos estudiando todas las aristas, todos los temas. También comentarle que estamos haciendo un seguimiento de cerca justamente de todas las medidas cautelares que estos pueblos tienen y en las próximas semanas podremos anunciar más acciones al respecto para la plena protección y vigencia de estos pueblos, que como les decía a toda la ciudadanía que nos esté escuchando, son un patrimonio cultural vivo de la humanidad y realmente es nuestro compromiso hacer todos los mayores y los mejores esfuerzos para garantizar su sobrevivencia. Ahora, doctor Ordóñez, pasemos a la otra competencia que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, específicamente la erradicación de la violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes, causa en la que usted ha trabajado ya algunos años. Y quisiera que para esto nos comente primero por qué se inclinó usted por esta causa. En algún momento yo le escuché decir que su interés nació cuando estaba en el colegio y le dijeron que las mujeres no podían ser sacerdotes ni llegar a ser papas, por ejemplo.
Sí, justamente una de las competencias y grandes responsabilidades que tiene la Secretaría de Derechos Humanos es articular el Sistema Nacional para la Erradicación de la Violencia hacia las niñas y hacia las mujeres. Y justamente mi experiencia de vida y mi trayectoria profesional y personal se ha encauzado en esta lucha que es de toda la sociedad. Y como usted bien menciona, empecé hace muchísimos años cuando estaba en el colegio. Y siempre me ha movido a mí un sentimiento de justicia. Mientras las cosas sean justas y equitativas, yo creo que avanzamos como sociedad. Y cuando a mí me decían es que las mujeres no pueden estar en la política, cuando las mujeres no pueden estar en el deporte, cuando las mujeres no pueden, siempre he buscado los mecanismos de demostrar que las mujeres sí podemos estar en diferentes espacios y hacer diferentes actividades. Entonces ese ha sido mi motivo de lucha, mi motor de vida realmente, hacer que la sociedad sea equitativa. Y aquí me gustaría compartir con la ciudadanía que nos está escuchando que cuando yo empecé a estudiar Derecho hace más o menos 10 años, pude conocer que el origen de la palabra Ecuador tiene el significado más hermoso que puede en comparación con otros países, porque significa Ecuador. Entonces mi sueño desde esta cartera de Estado es acercarnos a esta palabra, equidad, y que realmente exista justicia y podamos juntos erradicar todas las formas de violencia. Ahora, doctor Ordóñez, ¿cuáles son las estrategias que propone para combatir estos tipos de violencia de género contra los niños? Porque uno de los datos más alarmantes en Ecuador es que hay un femicidio cada 3 días. Y la pandemia ha agudizado la violencia a los interiores de los hogares, porque hubo una escalada de reportes de este tipo de violencia en el último año. Justamente la experiencia que he tenido en diferentes instancias del Estado, yo me vinculé al mundo laboral desde antes de ser abogada. Entonces he pasado por la Fiscalía, por la función judicial, por el patrocinio directo a sobrevivientes de violencia. Me da cuenta que lo que nosotros tenemos que mejorar efectivamente es la atención a las sobrevivientes de violencia cuando se da un hecho, ¿no? Entonces, como una de las primeras acciones en la Secretaría de Derechos Humanos, queremos hacer un proyecto piloto de cómo tiene que ser esta atención integral, de calidad, efectiva para las sobrevivientes de violencia. Y otro punto fundamental, Alejandro, que me permito aquí hacer una pequeña puntualización, es la obtención de data y la transparencia en datos e información. Esto es muy importante y me estoy refiriendo específicamente al registro único de violencia, que es un tema que está ya muy rezagado, tiene más de 2 años en rezago, que no ha podido salir y que está en la Ley de Erradicación de Violencia. Justamente nos permite a nosotros tener la información precisa para hacer la política pública. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos conocimiento de qué cantón, en qué ciudad, en qué barrios se están produciendo los hechos de violencia, podemos nosotros activar lo que en la teoría se llama la prevención primaria y la prevención secundaria del delito, porque uno de los mayores componentes para erradicar la violencia es justamente que todo el Estado se articule y que cada una de las carteras de Estado brinda el mejor servicio. Entonces aquí tenemos estos 2 ejes de trabajo, el mejorar la atención y transparentar los datos mediante el registro único de violencia. Pero doctor Ordóñez, en el tema de transparentar los datos y de cómo contar a las víctimas, también está el tema de la función judicial, porque tenemos muchos casos de femicidios donde hay todos los elementos de convicción para saber que fue un femicidio, y los jueces acusan por homicidio, por otra causa, incluso dicen es que la mujer tuvo la culpa, es que la señora tuvo la culpa. ¿Cómo compatibilizar lo que está haciendo la Secretaría con el sistema judicial, que le falta mucho por evolucionar? Ciertamente la violencia ha sido una segunda pandemia que ha acompañado a la humanidad desde hace muchísimos años. Yo me considero realmente una persona optimista y creo que cuando todo el Estado, la sociedad y la familia trabajamos articuladamente, podemos mejorar sustancialmente estos procesos para cambiar los paradigmas que sustentan la violencia. En este sentido tenemos varios mecanismos de articulación. El primero y sobre todo permanente que tenemos que hacer es la sensibilización a los operadores de justicia, la permanente capacitación, el permanente acompañamiento, mejorar también lo que es el acompañamiento psicológico cuando se da, digamos, la contención en crisis, acompañarle a una persona para que conozca cuál es el proceso y la ruta que tiene que seguir cuando quiere presentar una denuncia. Como le decía, tenemos varios mecanismos de articulación, uno de ellos es
es la Comisión Mixta de Justicia, en la que participamos las altas autoridades de las diferentes funciones del Estado y trabajamos justamente en mejorar las rutas y los protocolos de atención. Y aquí también me permito hacer una puntualización. Es muy importante que las decisiones que se tomen en Quito bajen a cada una de las ciudades y a cada una de las provincias del Ecuador, porque de esta manera vamos a tener una justicia eficiente. Desde la Secretaría de Derechos Humanos nosotros trabajamos este componente de justicia desde dos ejes. El primero, la sensibilización, la capacitación, la formación, y segundo, tenemos nosotros por decreto ejecutivo la competencia de la justicia eficiente. Entonces, ahí es donde nos apoyamos realmente con las diferentes funciones del Estado para mejorar y optimizar los servicios. Tenemos mucho trabajo y mucha tarea por delante, sin embargo, tenemos nuestro compromiso firme y toda la voluntad de hacer los mejores y los mayores esfuerzos para ponerle fin a la violencia. Ahora, la Secretaría de Derechos Humanos tiene unos limitados recursos, me parece que son 10 millones de presupuesto anual, 10 millones de dólares. Y no es suficiente para llegar a todos los rincones del país, como lo mencionó, ¿no? Pero este gobierno tampoco es que dijo que va a incrementar los presupuestos. ¿Cómo hacer un trabajo que necesita de recursos y no solo de buenas intenciones? Justamente es uno de los mayores desafíos de la Secretaría de Derechos Humanos. Como usted menciona, el presupuesto de la Secretaría es exactamente de 9 millones de dólares y el 60% de nuestro presupuesto está destinado a lo que es nómina y personal. Aquí es por eso que uno de los desafíos institucionales que tenemos es optimizar los recursos, potencializar los servicios que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, y de hecho en esta semana nosotros hemos hecho un importante trabajo con cooperación internacional que espero en las próximas semanas darles resultados y darles cuentas de la gestión que nosotros estamos haciendo desde esta cartera de Estado. Sin embargo, también aquí es un llamado a todas las funciones del Estado, a los GATS también, porque la Ley de Erradicación de Violencia tiene un componente que es el indicador de gasto de género. Entonces, los recursos que se destinan a género tienen que ser optimizados, y aquí realmente es un trabajo de articulación, que esa es la principal responsabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, articularnos en todos los niveles de gobierno y con todas las funciones del Estado para así optimizar los recursos que tenemos. Y doctora, ¿qué papel cumplen las organizaciones sociales en esta articulación de la política pública? Usted, sobre todo, que viene del activismo. Sí, mi trayectoria empezó en la sociedad civil y siempre he considerado que tenemos que trabajar en una política y hacer de la teoría a la práctica lo que es el gobierno abierto. Las organizaciones de la sociedad civil están en el día a día con los problemas más recurrentes como son la violencia, como son el femicidio, están acompañando a las víctimas, a las sobrevivientes de violencia, entonces tienen una expertise de muchísimos años de trabajo, no solo en este tema, sino también con los pueblos en aislamiento voluntario, con los derechos humanos en la plena vigencia. Entonces, para nosotros es fundamental contar con las organizaciones de la sociedad civil que sean siempre nuestro veedor de nuestra gestión, de lo que nosotros hagamos, y como siempre he mencionado desde el inicio, que decidí pasar al otro lado de la mesa, porque como activista uno siempre sueña en poder tomar las decisiones que cambiarían los destinos de muchas personas. Entonces, para nosotros es fundamental el apoyo de la sociedad civil, y como siempre le he dicho, desde mi parte siempre van a encontrar un puente de diálogo para hablar, para buscar las soluciones que el Ecuador requiere. Ahora, otra de las iniciativas también es este acercamiento con los grupos de LGBTI para el diseño de unos protocolos que garanticen la no discriminación. Y se habla también de la creación de una subsecretaría para este tema. ¿Qué contendrán estos protocolos y hacia quién estarán dirigidos? Justamente, Alejandro, en este sentido de fortalecer la institucionalidad de la Secretaría de Derechos Humanos, y aquí me permito hablar a nombre de todo el equipo humano que me está acompañando en la Secretaría de Derechos Humanos, tomamos una decisión muy importante que requiere esfuerzo institucional, que es una reingeniería de la Secretaría para nosotros crear la Subsecretaría de Diversidades. ¿Por qué es importante esta instancia dentro de la Secretaría de Derechos Humanos? Por una simple y sencilla razón. Las personas, los servidores públicos, somos pasajeros. Lo que queda son las instituciones y los programas en los que hemos trabajado. Y aquí el Ecuador, la sociedad, tiene una deuda pendiente con los integrantes y con la comunidad LGBTIQ+, porque hemos visto en reiteradas ocasiones diferentes procesos de violencia y discriminación. Nosotros estamos ya haciendo los trámites pertinentes ante las instancias del Estado
para que en más o menos 180 días ya se cree esta subsecretaría de diversidades, y aquí es muy importante mencionar que esto no va a tener impacto presupuestario. Es por eso que he dicho que vamos a hacer una reingeniería interna de la Secretaría de Derechos Humanos y vamos a trabajar con la sociedad civil. Ya hemos empezado unos diálogos iniciales sobre cuáles son los temas que más está afectando, y uno de ellos es justamente, por ejemplo, la discriminación. Es importante trabajar la política pública para eliminar la discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la justicia principalmente. Entonces, esto de aquí, Alejandro, vamos a construirlo con la sociedad civil, con los actores sociales, con los activistas, y va a ser un proceso de co-creación normativa. Doctora, para finalizar me gustaría preguntarle cómo se siente estar dentro de un gobierno en el que muchos de sus integrantes son profundamente conservadores. El propio presidente ha dicho que mantiene sus creencias religiosas, pero que no van a interferir en la política pública. Yo personalmente me siento muy optimista, muy contenta. Creo que estamos poniendo en práctica justamente el Ecuador del encuentro. Yo he tenido la oportunidad de ser asesora legislativa del movimiento Creo durante 4 años, y justamente la riqueza de este país es la diversidad de pensamiento, y tenemos los canales democráticos para justamente construir y fortalecer a través de las diferencias. Es decir, que no hay o sea, las jerarquías no van a influir en su trabajo, digamos, que tengan que ver con que tal persona, funcionario es conservador y hay cosas en el tema de derechos que no le gusta, eso no va a influir. El éxito del Ecuador del encuentro es que cada funcionario conozca, respete y articulemos cada una de las competencias que nosotros tenemos. Como le he mencionado, he participado de cerca con el movimiento Creo, y jamás hemos tenido dificultades, y ante todo desde conocimiento público cuáles han sido mis posturas frente a algunos temas, pero aquí damos cuenta que el Ecuador del encuentro empieza casa adentro. Bien, llegamos al final de esta emisión de Vistazo en Vivo. Gracias, secretario Ordóñez, por asistir a esta convocatoria, y esperamos tenerla por acá nuevamente para comentar los avances en materia de derechos. Muchísimas gracias, Alejandro, y a la ciudadanía que nos escucha. Agradecemos también a nuestra audiencia por seguirnos en redes sociales y nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.